Momento de la entrevista de hoy. Nos conectamos con Jimena de la Quintana, es corresponsal de CNN en Perú, y vamos a conversar con ella sobre la emergencia en nuestro país vecino por el aumento de casos del síndrome de Guillain-Barré. Jimena, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenida. Igualmente, muchas gracias, un gusto. Bueno, creo que partir de explicarle al público qué es el síndrome de Guillain-Barré, creo que es lo mejor porque no todo el mundo tal vez conozca en qué consiste. Y creo que habría que decir primero que es una enfermedad autoinmune que básicamente se caracteriza por ocasionar debilidad muscular e incluso en ocasiones parálisis. Y lo que sabemos, según los médicos del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud, que así lo han explicado, se produce por una respuesta, podemos llamar, exagerada de nuestras defensas hacia nuestro propio cuerpo. Ahora, algunas personas, lo sabemos también, según lo que han dicho los médicos, tienen que hacer un cuadro más severo, es decir, podrían incluso llevar el síndrome, podría incluso llevarlos a una parálisis de ciertos músculos, como por ejemplo los que nos permiten respirar, y bueno, algunas personas en este caso podrían eventualmente necesitar ventilación mecánica. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué acciones ha tomado el Perú? El gobierno peruano lo que ha hecho es declarar la semana pasada, esto ha sido el 8 de julio, para ser exactos, de emergencia sanitaria en todo el país, por, dicen, un incremento, dicen las autoridades, esta es información oficial, un incremento inusual de los casos de este síndrome. ¿Cuánto durará esta emergencia sanitaria? Según lo que han dicho, 90 días. Okay. ¿Por qué se toman estas acciones? Como te decía, por un incremento inusual de eso. Ahora, Jimena, ¿cuánto sería entonces el promedio de afectados de esta enfermedad de Guillain-Barré regular en Perú versus ahora que, según la última información que hemos recibido, es que se han detectado 165 casos? ¿En cuánto ha sido el crecimiento de los afectados? A ver, según la información oficial, hasta el 10 de junio, es decir, del mes sexto del año, se mantuvo un promedio semanal de casos similar al de los dos últimos años, hasta el 10 de junio. ¿Cuánto sería más o menos? ¿A qué cifras se refieren? A eso voy. ¿A qué cifras se refieren? Hasta antes de esa fecha, es decir, de declarar el estado de emergencia, el promedio mensual era menor a 20 casos. Ese era el promedio mensual, menor a 20 casos. Pero como te decía, eso ocurrió hasta el 10 de junio, en que este promedio se mantuvo. Pero luego de ello, y tras este leve incremento, se decide declarar este estado de emergencia. ¿Cuál es la cifra oficial hoy? Al 7 de julio, y esta es la última cifra oficial que tenemos, se señala que el acumulado de casos, es decir, desde enero hasta el 7 de julio, el número de casos acumulado asciende a 182. ¿Cuántos pacientes ya se han dado de alta? 147. Hay aún, hasta el 7 de julio, 31 pacientes hospitalizados y 4 fallecidos. Las cifras se van a actualizar mañana, porque esto se hace semanalmente, pero la que te acabo de dar es, repito, es el 7 de julio. Excelente, muchísimas gracias por actualizarnos con esta cifra. Ahora quisiera adentrarme un poco más en esta enfermedad que de verdad llama mucho la atención, y vemos que ya hay 4 fallecidos, que inclusive al atacar los nervios periféricos, según información que revisaba, es que las personas incluso perderían la movilidad de sus ojos. Sí. Esto empieza generalmente por las extremidades inferiores, según lo que los médicos del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio de Salud de Perú han explicado, pero es importante señalar que esto depende de la reacción del sistema de cada persona. En algunas personas es simplemente un adormecimiento y un cosquilleo. En otras personas, como bien lo decías, hay paralización de otros músculos del cuerpo. Te decía al principio de esta conversación que incluso se ha detectado a personas que tienen parálisis de los músculos que nos permiten respirar, lo que hace que estas personas terminen finalmente en un ventilador para poder seguir con vida y por lo tanto seguir respirando, ¿no? En cuidados intensivos. ¿Y a qué se debe? Se conoce que hay ciertos desencadenantes de este síndrome. ¿A qué se debería?
Lo que han explicado también las autoridades, de hecho lo hizo Ricardo Peña, que es un epidemiólogo del Instituto Nacional de Salud, es que la susceptibilidad, digamos, autoinmune de cada paciente es la principal causa que existe para el aumento de casos. ¿Por qué? Se decía, el síndrome no es contagioso, es una enfermedad autoinmune que la desencadena, ¿qué cosa? Un virus, puede ser incluso el virus de la influenza. Es decir, cualquier contagio, cualquier virus, un virus, por ejemplo, gastrointestinal, podría desencadenar finalmente el Guillain-Barré. No es que sea contagioso de una persona a otra, no es que alguien que tenga el Guillain-Barré lo vaya a contagiar a otra. Lo que sí se puede contagiar es la influenza, el virus que es el que finalmente desencadena esta enfermedad. Es decir, mientras existan pacientes con sistema inmunológico débil, los casos seguirán aumentando. Las enfermedades se disparan en las personas susceptibles por cualquier infección y esto es lo que finalmente provoca lo que te he contado, ¿no? Correcto. Ahora, al suscitarse esto en nuestro vecino país del Perú, obviamente estamos nosotros cerca, estamos preocupados por ustedes y quisiéramos también saber qué acciones se están tomando ahora para evitar la propagación tanto en la frontera con nuestro país como con Chile. Mira, básicamente lo que han dicho las autoridades es que lo que hay que hacer es evitar el contagio de digamos, las enfermedades, en general, por ejemplo, te decía, el virus de la influenza es uno de los que podría desencadenar. Entonces, no es que uno contagie el Guillain-Barré, según lo que dicen los médicos, de una u otra persona, pero sí contagia la influencia de una u otra persona. Y la influencia de una persona podría desencadenar el virus, sí. ¿Podría desencadenarlo en otra? Probablemente no. Pero evitar eso, evitar la posibilidad de un desencadenamiento de este virus depende también del hecho de evitar el contagio. Entonces, ¿qué dicen los médicos? Lavarse las manos, usar mascarilla, justamente para evitar contagios. De nuevo, no el Guillain-Barré, que no es contagioso, pero sí de aquellos virus o bacterias que pudieran eventualmente en algunas personas y no en otras desencadenar esto. Claro, mencionaste el COVID, mencionaste, por ejemplo, también el Zika. En este caso, ¿cuál sería la zona del Perú que más afectación tiene por este síndrome de Guillain-Barré? Hay varias zonas afectadas. Lima es una de ellas, pero no podría ser muy preciso en las cifras, porque como te decía, son cifras que se van a actualizar. Lo que dicen las últimas cifras es que la capital es una de las zonas donde más casos se han presentado, pero no sabemos si esta cifra vaya a subsistir debido, como te decía, que va a haber una actualización el día de mañana. Correcto, pues queremos agradecerte muchísimo, Jimena, por esta conversación y por actualizarnos en la cifra. Obviamente estamos muy preocupados por la situación que se lleva en tu país. Les mandamos un abrazo fuerte y bueno, esperemos que esta situación y con las medidas que está tomando el gobierno, pues esta situación de emergencia sanitaria sea controlada. Jimena de la Quintana, corresponsal de CNN en español, hoy en Notimundo a la Carta. Mil gracias. Ya volvemos con Noti.